Principal de nuestras conversaciones. Tengo a Jesús Esquivel, él es nuestro corresponsal allá en Washington, amigo querido, profesional serio, a quien le voy a pedir que reflexione con nosotros, pues en principio sobre este discurso que daba Donald Trump hoy en la mañana, y a partir de ahí podríamos orientar la conversación hacia el hecho en su conjunto hasta llegar al 3 de agosto. Jesús, ¿cómo estás? Me da tanto gusto compartir contigo este micrófono. Ricardo, el gusto es mío y felicidades por tu programa y pues somos parte de Radio Centro, bienvenido. Pues mira, creo que debemos empezar por las ironías de este discurso de Donald Trump en la Casa Blanca. Habla de que avenidas para propagar el racismo son precisamente las redes sociales, la internet, cuando él, desde que inició y anunció su carrera política, utiliza precisamente a Twitter como uno de sus grandes mecanismos para transmitir el rechazo a los inmigrantes que los ha criminalizado y sobre todo a nosotros los mexicanos. Recordemos que anunció su aspiración a la nominación presidencial por el Partido Republicano, diciendo que los mexicanos eran narcotraficantes, criminales y violadores. El discurso del mandatario evade las presiones que le están haciendo en el Congreso los demócratas para que presenten un proyecto de ley, él y su partido, que evite la venta de armas semiautomáticas y se lleven a cabo el escrutinio sobre los antecedentes penales de cualquier persona que llegue a una armería a solicitar la compra de un rifle o de una pistola. Él habla de la situación de enfermos mentales, que se revisen las leyes sobre la salud mental de las personas, cuando pues ya los demócratas le están diciendo que primero tendría que someterse él a un examen, y así lo dijo Chuck Schumer, de salud mental, porque aunque no lo acusan directamente de lo ocurrido en El Paso y en Ohio, pues el manifiesto que dejó ese asesino, a quien están tratando ya como terrorista doméstico, expone, Ricardo, no sé tú cómo lo veas, el reflejo de lo que ha hecho Donald Trump desde que era candidato y como presidente de los Estados Unidos. Jesús, me gustaría especular contigo un poco a propósito de la biografía de Patrick Wood Crusius. Él es un muchacho de 21 años, asiste a la universidad, está inscrito en un college, no tiene ningún antecedente penal, no tiene ninguna falta administrativa, creo que ni siquiera se haya pasado un alto en su vida, y sin embargo sí acudió y compró una AK-47 legalmente, porque lo puede hacer, y porque ningún registro previo, ninguno, le habría impedido comprar un arma. ¿Quién es este muchacho? Cuéntame, la comunidad de Allen, ahí en Dallas, ¿no? Este vecindario conurbano a Dallas. ¿Cómo se pudo haber gestado un caldo de cultivo que llevara a construir a este asesino? Mira, es un lugar de clase media alta. Han estado entrevistando a varios de sus compañeros de colegio y precisamente presentan un cuadro de un joven que, según uno de sus compañeros de la secundaria, siempre había soñado con matar a personas. Un seguidor sin de importar Trump, la causa. Sin importar la causa. Un seguidor de Donald Trump que fue, pues de alguna manera, motivado a hacer este ataque de terrorismo doméstico por lo que ha venido diciendo el mandatario sobre el tema de los mexicanos, los migrantes y el muro en la frontera, esta famosa invasión que en algún momento Trump dijo se venía por la frontera norte de nuestro país y declaró una emergencia nacional. Las características... ¿Tú no tienes duda de que el discurso de Donald Trump influyó en Crusius, o en realidad el discurso de Trump y el de Crusius abrevan de la misma fuente, que son cosas distintas? Pues mira, yo creo que debido a lo que se ha estado dando a conocer, incluso el mismo Departamento de Justicia, el FBI, sí tuvo que ver bastante la influencia del presidente de los Estados Unidos, porque uno de sus vecinos
señaló a una cadena de televisión que él había estado comentando recientemente esta necesidad de detener a los migrantes mexicanos que dejaran de poblar algunos lugares de los Estados Unidos, que ya incluso ciudades no se veían como Estados Unidos, sino como un México. Y mira, han estado haciendo recuentos varios periodistas de los mensajes que ha mandado Trump en su cuenta personal de Twitter, y no deja duda de que el mandatario, quien ahora, pues obligado por su trabajo, tiene que rechazar esto, ha estado generando esta polémica, esta división racial, esta situación que ahora trágicamente se ha convertido en algo que nadie puede aceptar. Él dice que el odio no tiene cabida en la sociedad de los Estados Unidos, pero han estado mencionando algunos incidentes que Trump ya como presidente ha estado destacando, sobre todo para el caso de la inmigración y los mexicanos. Es increíble lo que se ha visto en la cuenta personal de Twitter de Trump. Te voy a leer uno que es del 5 de agosto de 2014. Dice: ahora nuestro gobierno importa inmigrantes indocumentados, que son una enfermedad mortal. Nuestros líderes son ineptos. Estamos hablando de hace 5 años. Ahora, el presidente genera un discurso de odio, o conecta con un discurso de odio hacia los migrantes, que por cierto no es exclusivo de Estados Unidos, está en muchos otros lados. Y este muchacho decide que una forma de acompañar el discurso, digamos, antimigrante, es incentivar, dice él, patrióticamente a los mexicanos a regresarse. Esa frase es durísima, dice: este ataque es un incentivo para que los migrantes hispanos regresen a sus respectivos países, un incentivo patriótico. Un incentivo patriótico de violencia, que tiene mucho contexto por lo que ocurre en este país recientemente, con el tema de la facilidad con la que se pueden comprar armas de fuego y explosivos en Estados Unidos, y sobre todo que ocurrió el incidente en una entidad de las 50 de la Unión Americana, en donde las leyes para la adquisición de armas son muy laxas, Ricardo. Yo he recorrido Texas por muchos lugares, y ahí en El Paso incluso, y te puedo decir que a veces es más difícil o más complicado adquirir un automóvil que un rifle. Ahora, la historia de Texas es la historia de los Rangers, o sea, es la historia justamente de la gente armada que construyó esa entidad y que luego construyó ese país. Yo oigo a Trump hoy en la mañana con ánimo de modificar las leyes. Yo te pregunto si es un comentario al vuelo, un poco para matizar, para desinflamar los ánimos enojados, para llevar las cosas a su molino, o tú ves que esta intervención trágica, este acto terrorista trágico, pudiera modificar las condiciones para una legislación nacional a propósito del control de las armas. Pues mira, Trump no habló de una legislación para el control de las armas, habló de una revisión a las leyes de salud mental, y habló de agilizar la pena capital para gente que comete este tipo de actos. Por ello los demócratas lo han estado criticando porque no ha presentado nada que pudiera prevenir la venta de armas. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, no ha llamado a sus colegas para que regresen a Washington, están de vacaciones. Cada vez que ocurre una tragedia como esta, ahora desafortunadamente nos tocó a los mexicanos, la indignación y necesidad de un cambio en las leyes es una especie de amago en el Capitolio, Ricardo. Se han intentado en muchas ocasiones y no se ha llegado a nada. Es el fracaso. Recordarás el asesinato en el estado de Massachusetts de niños, que indignó de verdad a esta nación, pero no pasó nada cuando estaba Obama como presidente por la oposición republicana.
Y debemos decir que la industria de las armas, y en especial la Asociación Nacional del Rifle, que es la defensora de que todo siga igual, invierten decenas de millones de dólares cada año en el financiamiento de campaña a todo nivel gubernamental en Estados Unidos y más en una presidencia. Y eso es lo que en algunas ocasiones se ha dicho abiertamente, ata de manos al Partido Republicano para sacar adelante un proyecto de ley como que el que se requiere para evitar que las armas semiautomáticas como las que utilizó este asesino en Texas puedan estar en las calles. Es complicado. Además estamos ya en una temporada electoral en la cual los demócratas tienen el gran reto de evitar que Trump se reelija. Me pones justamente en la boca la siguiente pregunta y última, Jesús. A ver, todo esto se da en el contexto de la contienda electoral, incluso el mensaje de moderación de Donald Trump el día de hoy. Porque estos hechos fijan los temas de la contienda, es como si estuvieran puestos en una nuez, ¿no? Es como el extracto del perfume de la campaña. Es decir, hay que hablar del tema migrante, en qué tono, desde qué perspectiva, ¿no? Con qué riesgos, con qué limitaciones. Segundo tema, el tema de las armas, ¿no? Luego, tercer tema, el tema de la migración, ¿no? Que no nada más tiene que ver con los migrantes, sino la relación con México y con los países centroamericanos. Y luego, el tono compasivo o no, déjame utilizar el término, frente a los problemas. Y todo esto con el principal de los acentos en la polarización que está viviendo Estados Unidos. En ese sentido sí se me antoja una de las campañas más complicadas para el análisis, más intensas, pero sí creo que como si esto fuera una llave, me permite lo que pasó este fin de semana abrir la puerta a la comprensión de ese animal político tan difícil que es la contienda 2020. Y seguramente, Ricardo, habrá mayor moderación por parte de los republicanos en el tema migratorio debido a lo que ocurrió. O sea, ¿sí te esperas que esta tragedia vaya a moderar los ánimos antimigrantes? Seguramente lo va a hacer. Los demócratas no creo que dejen pasar esta gran oportunidad de buscar desacreditar a Donald Trump en ese sentido. Además, creo que a México, a nosotros nos beneficia porque es posible que Trump esté buscando y apoyando un proyecto de ley de reforma migratoria que ya no criminalice tanto a los inmigrantes como él pretendía y el Partido Republicano. Y ahí sí creo que la apuesta es de los demócratas, como son mayoría en la Cámara de Representantes, y si sacan adelante una legislación en ese sentido, ambos se van a querer colgar la medallita y van a tener que presentarse como más moderados en ese sentido. Se vienen las negociaciones, la revisión de la segunda fase de los 45 días del acuerdo migratorio que se firmó el 7 de junio entre el gobierno de nuestro país y el de Donald Trump para el tema de los centroamericanos. Se viene el asunto del tercer país seguro. Ahí es donde vamos a ver si en realidad lo que ocurrió en El Paso cambia, por lo menos de forma, la negociación, la posición de Donald Trump respecto a este asunto. Porque déjame decirte, los demócratas ya están diciendo que no van a soltar este tema para tratar de sacar adelante una reforma migratoria que reconozca el aporte de los migrantes que llevan muchos años en este país y que además se cumpla con las leyes de asilo, que es lo que Trump ha rechazado en referencia a los centroamericanos. Pues te agradezco muchísimo, Jesús. Estás en un lugar privilegiado, corresponsal nuestro del Grupo Radio Centro, allá en Washington. Te estaré dando lata, porque la verdad yo ya no distingo entre los temas nacionales y los temas que corren en Washington. Estamos parados en territorios no solamente contiguos, sino mezclados. Esta migración en realidad nos reúne cada vez en las mismas preocupaciones, aunque no estamos